So good, so good, so good. Great brands, great prices. Everyone's got a reason to rack. You know they have Marc Jacobs? Nike? Yes. Just so many good brands. Vince, Birkenstock, and more brands you love are at Nordstrom Rack stores now. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV Insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. Poncio Pilato, Caifás, Herodes Antipas, Judas Iscariote, los sumos sacerdotes y los ancianos, así como los escribas y fariseos, compartían una ideología que los llevó a planear la muerte de Jesucristo. Este acontecimiento, ocurrido hace unos 2000 años, conmocionó a la humanidad y culminó con la crucifixión de Jesús. Con una perspectiva llena de fe, los cristianos creemos que Jesús aceptó voluntariamente esta muerte como el sacrificio supremo para expiar los pecados de la humanidad, incluido el pecado de aquellos que derramaron su sangre inocente. Sin embargo, quienes participaron directamente en el juicio injusto y la muerte de Jesús no quedaron exentos de responsabilidad por sus acciones. ¿Qué pensaron, dijeron y hicieron? ¿Cómo conspiraron para crear un veredicto tan falso contra Jesús? La historia documenta estos hechos claramente. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo pagaron estas personas malvadas por sus atroces crímenes? Síguenos para descubrir sus terribles y trágicas muertes, consecuencia del asesinato de nuestro amado Salvador. El primero en sentenciar a muerte a Jesús fue Pilato, un gobernador romano designado por el Imperio Romano para gobernar la tierra de los judíos. Su biografía se relata en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente en las narraciones del juicio y crucifixión de Jesucristo. Como gobernador romano de Judea, Poncio Pilato jugó un papel crucial en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Jesús, ostentando autoridad suprema sobre asuntos militares, administración financiera, acuñación, impuestos y procedimientos legales, además de decidir sobre la vida o muerte de los prisioneros. En aquella época, para facilitar el dominio sobre Judea, el Imperio Romano también nombró un rey bajo su autoridad en la región, que era Herodes. Mientras tanto, dentro de la población judía, el judaísmo, al ser una creencia religiosa ampliamente aceptada, también ejercía un poder significativo. La guinda del pastel fue el crecimiento en el número de personas que creían en Jesús, lo que generó envidia y resentimiento entre los sacerdotes y ancianos del judaísmo. Temían que si no actuaban, nadie creería en ellos ni los apoyaría. Entonces sobornaron a Judas, un traidor, para que entregara a Jesús, lo arrestaron y lo llevaron ante el sumo sacerdote. Los sacerdotes ancianos y escribas inventaron acusaciones contra Jesús, lo juzgaron y lo golpearon. Sin embargo, según la ley romana, el tribunal judío no tenía poder para ejecutar, por lo que llevaron a Jesús atado al palacio del gobernador romano, entregándolo a Pilato para interrogarlo. Acusaron falsamente a Jesús de incitar a la rebelión contra el emperador romano y de negarse a pagar impuestos con la esperanza de que Pilato lo sentenciara a muerte. Pilato, que ya conocía la reputación de Jesús, se enfrentó a un dilema. Su propio hijo, Pedro, había sido curado de una extraña enfermedad que lo dejaba paralizado de una pierna, postrado en cama e incapaz de caminar por un milagro de Jesús, después de que todos los médicos habían desistido del caso. Pilato realizó el primer interrogatorio y Jesús negó todas las acusaciones, hablando de su propósito en el mundo.
Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. El gobernador rápidamente se dio cuenta de la inocencia de Jesús y declaró: «No encuentro culpa en él». Pilato sabía que los sacerdotes estaban motivados por los celos y querían hacer daño a Jesús. Además, Jesús había salvado la vida de su hijo, por lo que no quería condenarlo. Sin embargo, los ancianos judíos insistieron en la acusación y no quedaron satisfechos hasta que mataron a Jesús. Pilato, que pretendía evitar problemas durante su gobierno para asegurar un ascenso fluido en su carrera después de su mandato, no quería disgustar a los líderes judíos. Entonces ideó un plan astuto. Entregó a Jesús a Herodes para que lo juzgara, ya que Herodes se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes, al ver a Jesús, le pidió que hiciera algún milagro para impresionarlo. Pero Jesús se negó a realizar ningún tipo de espectáculo. Al final, Herodes se burló de Jesús, quien permaneció en silencio ante su burla. Los ancianos judíos que estaban cerca calumniaron y acusaron a Jesús, esperando que Herodes lo sentenciara a muerte. Herodes, no queriendo ofender el poder del judaísmo, ordenó que Jesús fuera devuelto a Pilato, junto con una carta. Hey all, I'm Jamie Lynn Sigler, a mom, actor, and advocate. I know how overwhelming it can be trying to decide which treatment is right for you. I've been there. But you should know you're not alone. You can do this. Start with some research, talk to the community, and most importantly, don't be afraid to ask your doctor questions. You might find results that speak for themselves. That's how I landed on Kesimpta. Ask your doctor if Kesimpta, ofatumumab, could be right for you. You can check out the details at kesimpta.com. Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. Look around. You can find cars like these on AutoTrader. Like that car right in your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. La carta decía: «Ocúpate de este prisionero rápidamente esta tarde, porque mañana partiré hacia Roma y hablaré bien de ti al emperador». Al mismo tiempo, envió gente para insinuar que Jesús debía ser ejecutado. De lo contrario, denunciaría a Pilato ante el emperador. El gobernador Pilato se vio obligado a interrogar a Jesús nuevamente por instigación de los ancianos judíos. La multitud judía gritó ensordecedoramente exigiendo la muerte de Jesús. Pilato reunió a todos los sacerdotes y al pueblo y dijo: «Me trajisteis a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Mirad, lo examiné en vuestra presencia y no encontré fundamento para las acusaciones que hacéis contra él. Tampoco Herodes, así que lo envió de regreso a nosotros. Como veis, no ha cometido nada que merezca la muerte». Pilato entonces sugirió que Jesús sería azotado y luego liberado. Era la época de la fiesta de la Pascua judía, y según la tradición judía, cada Pascua se liberaba a un prisionero según la voluntad del pueblo. Sorprendentemente, el pueblo prefirió liberar a un asesino en lugar de a Jesús. Los ancianos judíos incluso dijeron directamente a Pilato: «Si liberas a Jesús, no eres un servidor leal del emperador romano». Pilato, al oír esto, quedó aterrorizado. Llevó a Jesús a un lugar llamado Cabeira, donde solía celebrar juicios. Pilato todavía quería liberar a Jesús y reiteró su posición anterior. Sin embargo, la multitud gritaba cada vez más fuerte: «Crucifícale, crucifícale». Cuando preguntó por tercera vez: «¿Por qué? ¿Qué delito cometió?», y al no encontrar evidencia de haber actuado mal, Pilato aún así cedió a la presión y ordenó que Jesús fuera azotado y crucificado.
Sin embargo, la muerte de Jesús no fue una simple cuestión de que Pilato dijera: yo no soy responsable de esta sangre, tú te encargarás de ella, y quedar libre de culpa. Incluso desde la perspectiva del derecho humano, al juzgar la culpabilidad de alguien, es necesario basarse en las disposiciones legales y las pruebas del delito. Pilato, como máximo funcionario judicial de la región, no debería haber cedido ante la presión para condenar a un hombre inocente sin una violación legal comprobada. No defendió la santidad de la ley, compartió su responsabilidad, cedió al mal y condenó a muerte a un hombre inocente. Además, como gobernador, si el pueblo se rebelaba y violaba la ley imperial, su responsabilidad sería controlar la rebelión, no someterse cobardemente a la multitud insubordinada. Desde la perspectiva del mundo, la muerte de Jesús fue causada por, primero, la traición de Judas, quien lo entregó por dinero. Segundo, la envidia desmedida de los ancianos y sacerdotes judíos, junto con el rey Herodes, y la multitud influenciada por sus incitaciones. Y tercero, el egoísmo, el miedo y la cobardía de Pilato, que le llevaron a ceder al mal. Pilato de ninguna manera podía ser considerado inocente en este asunto, dejando una mancha permanente que nunca podría borrarse. En cuanto al castigo de Pilato después de condenar a Jesús a muerte, su único hijo, Pedro, que había sido curado por Jesús de una grave enfermedad y así le salvó la vida, cayó repentinamente al suelo y murió. Poco después, Pilato cayó gravemente enfermo y permaneció inconsciente durante mucho tiempo. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su retribución. Poco después, el rey Herodes rompió su promesa, rechazó a Pilato y recomendó a un confidente suyo al emperador romano, quien entonces fue asignado a Jerusalén. Pilato fue llamado a Roma para dimitir del Senado romano. Alguien lo acusó falsamente y fue juzgado, golpeado y desterrado a la Galia. El sueño de Pilato de ascender se derrumbó por completo. Esta vez, Pilato perdió todo su honor, fue despreciado y humillado por todos. Todas sus posesiones en Roma fueron confiscadas y acabó llevando una vida marcada por la desgracia y el sufrimiento, un final trágico para alguien que cargaría con la culpa de la ejecución de un santo. Después de llegar al exilio sin un centavo, Pilato vivió como esclavo, siendo despreciado y burlado por todos, incluidos los niños que lo evitaban. El emperador romano todavía estaba enfurecido y pronto ordenó su muerte. Al recibir esta noticia, Pilato se desesperó y finalmente se volvió loco. En un acto final de locura se prendió fuego. Su cuerpo, después de muerto, fue atado a una piedra y arrojado al río. Un final terrible para alguien que cargaría con la culpa de la ejecución de un hombre considerado un santo. Otra figura que también murió trágicamente por su participación en el complot contra Jesús fue el rey Herodes Antipas. Herodes, también conocido como Herodes el Grande, fue una figura destacada de la historia judía y del Imperio Romano durante la época de Jesucristo. Nombrado rey de Judea por el Senado romano en el año 40 a.C., gobernó hasta su muerte en el año 4 a.C. Nacido en Idumea, en el actual sur de Israel, y de ascendencia edomita, Herodes ascendió al poder gracias a su astucia política y sus alianzas con Roma. Se le recuerda por sus ambiciosos proyectos de construcción y sus esfuerzos por modernizar y ampliar el reino de Judea. Durante su reinado, el rey Herodes emprendió importantes proyectos de construcción, incluida la ampliación y renovación del segundo templo en Jerusalén, la construcción de la fortaleza de Mada y la creación de la ciudad portuaria de Cesarea Marítima. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por intrigas políticas, violencia y conflictos con diversas facciones. Este rey tuvo muchas esposas e hijos, lo que condujo a dinámicas familiares complejas y luchas de poder. Herodes
Mantuvo estrechos vínculos con el Imperio Romano y buscó proteger su posición aliándose con el gobierno romano. Era conocido por su lealtad a Roma y sus esfuerzos por mantener la estabilidad en la región. En general, la vida del rey Herodes se caracterizó por intrigas políticas, ambiciosos proyectos de construcción y su papel como figura clave en el panorama político de Judea en la época de Jesucristo. Durante su reinado como tetrarca de Galilea y Perea, Herodes Antipas, un rey títere de Roma, supervisó un territorio que era independiente pero todavía fuertemente influenciado por el poder romano. Aunque no estuvo directamente involucrado en la crucifixión de Jesucristo, jugó un papel en los acontecimientos que la precedieron, enviando a Jesús a Poncio Pilato. La Biblia describe a Herodes Antipas como un gobernante cruel que asesinó sin piedad a personas inocentes. Obsesivo con destruir al Mesías antes de que pudiera madurar, temía a un potencial rival al trono. Inició una masacre, matando a todos los niños menores de 2 años de Belén. Se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamento. Raquel, llorando por sus hijos, y no queriendo ser consolada porque ya no existen. Mateo 2:18. La crueldad de Herodes se extendió más allá de sus víctimas lejanas, ya que también ordenó la muerte de 3 de sus hijos y una de sus esposas. Los expertos creen que murió por complicaciones relacionadas con la gota o insuficiencia renal, como lo demuestran los relatos de sus últimos días, en los que sufrió intensos picores, dolores intestinales, dificultades respiratorias, frecuentes convulsiones y una infección en los genitales. Aunque algunos creen que murió por causas naturales relacionadas con estas enfermedades, otros sostienen que su final, marcado por un intenso sufrimiento, fue un castigo adecuado para un hombre que causó tanto dolor a otros. El rey Herodes murió en el año 4 a.C. en Jericó, y después de su muerte, su reino se dividió entre sus hijos, y la región continuó experimentando agitación e inestabilidad. El legado de Herodes es complejo. Algunos elogian sus logros en proyectos de construcción y gobernanza, mientras que otros critican su dura represión y su duro gobierno. A continuación, revelaremos el retrato de Caifás, descrito como el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Según los evangelios del Nuevo Testamento, Caifás, también conocido como José Caifás, sirvió como sumo sacerdote en Jerusalén durante la época de Jesucristo en el siglo I a.C. Fue una figura prominente en el liderazgo religioso judío. Ocupó el cargo de sumo sacerdote aproximadamente entre el 18 y el 36 d.C. y sirvió como jefe del Sanedrín, el concilio judío. Como sumo sacerdote, su función principal era supervisar los asuntos religiosos, mantener el orden y representar al pueblo judío ante las autoridades romanas, ya que los romanos tenían un poder significativo sobre Judea en ese momento. La colaboración entre Caifás y Pilato para condenar a Jesús refleja la dinámica política y religiosa de la época. Caifás presidió el juicio de Jesucristo ante el Sanedrín, donde se formularon acusaciones falsas contra Jesús, lo que resultó en su condena y entrega a Poncio Pilato para su crucifixión. El sacerdote jugó un papel central en los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jesús. Sus acciones, tal como se describen en los evangelios de Lucas 22, Marcos 14, Juan 11 y Mateo 26, sirven como recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana, las consecuencias de la traición y la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Aunque los detalles exactos del destino de Caifás no están registrados explícitamente en la Biblia, sabemos que el final de su vida no fue pacífico. Enfrentó críticas por su papel en el juicio de Jesús y la posterior persecución de los primeros cristianos.
Después de la crucifixión, Caifás continuó sirviendo como sumo sacerdote, pero crecientes tensiones y conflictos dentro de la comunidad judía marcaron su mandato, que terminó alrededor del año 36 c.C., cuando las autoridades romanas lo destituyeron de su cargo. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your Premium Company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Su destitución puede estar relacionada con la inestabilidad política y los desafíos dentro del establishment religioso judío. El apellido y posiblemente el traidor cristiano más notorio mencionado aquí y uno de los 12 discípulos de Jesús es Judas Iscariote. La traición de Judas se informa ampliamente en los evangelios del Nuevo Testamento, particularmente en narrativas sobre la vida y el ministerio de Jesucristo. Se cree que Judas Iscariote es de Cheriot, una ciudad de Judea, por lo que a menudo se le llama Iscariote. Tenía la tarea de gestionar las finanzas del grupo de discípulos, como se menciona en el Evangelio de Juan. Sin embargo, como se describe en los Evangelios, especialmente en Juan, la motivación de Judas para traicionar a Jesús puede haber estado influenciada por su amor al dinero y la codicia. Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16, revela que Judas se acercó a los sumos sacerdotes y les preguntó, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Luego le contaron 30 piezas de plata. Desde entonces, Judas buscó la oportunidad para entregarlo. Durante la última cena, Jesús indicó que uno de sus discípulos lo traicionaría. Judas, al recibir un trozo de pan de las manos de Jesús, partió para llevar a cabo su traición, lo que provocó el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. En los Evangelios, Jesús predijo repetidamente que sería traicionado. Por ejemplo, en Juan 6, 70, 71. Sin embargo, el motivo exacto de la traición de Judas no se explica claramente en la Biblia. Su manejo del dinero puede sugerir avaricia, pero también es posible que estuviera confundido por la insistencia de Jesús en su muerte inminente. Mucha gente esperaba un líder político fuerte y un Mesías que Jesús no se propuso ser. La Biblia también deja claro que Satanás estuvo involucrado en las acciones de Judas, pero no especifica hasta qué punto. Después de la traición de Jesús por 30 monedas de plata, Judas se sintió abrumado por el remordimiento e intentó devolver el dinero a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «He pecado, porque he entregado sangre inocente». Sin embargo, su intento de arrepentimiento fue rechazado y quedó sumergido en la culpa y la desesperación. Como resultado, está escrito que Judas arrojó las 30 monedas de plata en el templo y luego se fue a ahorcar. Mateo 27, 3, 5 relata este momento. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos respondieron, «Ese es tu problema, no es asunto nuestro». Entonces arrojó el dinero en el templo y saliendo de allí fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, incapaces de devolver el dinero al tesoro del templo debido a su naturaleza contaminada,
Lo utilizaron para comprarle a un alfarero un campo destinado a enterrar a los extranjeros. Esto cumplió la profecía del Antiguo Testamento. El libro de los Hechos, en Hechos 1, 18, 19, también hace referencia al trágico final de Judas Iscariote, afirmando que adquirió un campo con el pago de su iniquidad, pero cayó de cabeza, y su cuerpo se partió, y todas sus entrañas se derramaron. La descripción gráfica del destino de Judas Iscariote pone de relieve su trágico destino como consecuencia de la traición de Jesús. La traición de Judas también cumplió las profecías del Antiguo Testamento, reforzando el plan divino para la muerte sacrificial y la resurrección de Jesús. La historia de Judas sirve como un conmovedor recordatorio de las consecuencias de la traición, la importancia del arrepentimiento genuino y la necesidad de una fe y una lealtad inquebrantables. A pesar de su papel en los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús, su historia contribuye a la narrativa más amplia de la redención y la gracia presente en la fe cristiana. En conclusión, estas narraciones bíblicas sobre las trágicas muertes de quienes conspiraron contra Jesucristo sirven como recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias de traicionar la justicia y la integridad. Las acciones de quienes intentaron silenciar a Jesús y su mensaje, ya sea por miedo, ambición o dogma religioso, en última instancia condujeron a su propia perdición. Además de los nombres mencionados, los cristianos creen que toda la humanidad comparte la responsabilidad por la muerte de Jesucristo, ya que su muerte sacrificial en la cruz fue necesaria para expiar los pecados del mundo y reconciliar a la humanidad con Dios. A través del sacrificio de Jesús, Dios ofrece perdón, redención y la oportunidad de restaurar una relación con Él. Este acto de amor es un recordatorio constante del deseo de Dios por nuestro bienestar y salvación eterna. Dios enseña que todas las personas tienen la oportunidad de buscar el perdón y la redención a través de la fe en Jesucristo. No nos corresponde a nosotros juzgar o determinar el destino eterno de las personas en función de sus acciones, ya que solo Dios tiene la autoridad para juzgar los corazones y las vidas de las personas. Como cristianos, estamos llamados a mostrar amor, compasión y gracia a todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien nos enseñó a perdonar incluso a nuestros enemigos. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. En lugar de centrarse en la retribución o la deuda kármica, el mensaje del cristianismo se centra en la esperanza y la redención que se encuentran en la muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo para la salvación de todos los que creen en Él. Reemplace los pensamientos de crítica con pensamientos de humildad y amor. Reemplace el miedo y la preocupación con confianza y fe. La fe es un escudo y nos protegerá en cada batalla si lo levantamos simplemente declarando nuestra confianza en Dios. Solo manteniéndonos firmes en la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo, podremos resistir los ataques del enemigo. Jesucristo declaró la victoria y no nos dejará desprotegidos. En palabras de 2 Pedro 2:9, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. El amor de Dios por la humanidad no se basa en nuestro mérito o dignidad. Es un amor divino e incondicional que busca restaurar nuestra relación con Él, como se afirma en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora te pido que ores conmigo. Señor Todopoderoso, nuestro Padre justo y misericordioso, ante ti nos inclinamos en humildad y reverencia.
Reconocemos, a través de las historias de los hombres que condenaron a tu amado Hijo, el peso del pecado y la profundidad de tu justicia. Te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu capacidad para transformar los corazones endurecidos y las vidas perdidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir según tu voluntad, para que seamos instrumentos de tu paz y amor que el ejemplo de Jesucristo nos inspire a buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente contigo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, te lo pedimos.